Y a su nombre damos gracias a Dios por su infinito amor, por su infinita misericordia, mis queridos hermanos, y porque podemos tener esta plena libertad de poder venir a adquirir y a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que en otros lados no tienen esta libertad que nosotros tenemos, y se ve que Dios ama tanto a este país y que tiene tanta misericordia, hermanos queridos, que su pueblo tiene, hermanos queridos, esta libertad para poder, hermanos queridos, aprovechar bien el tiempo para enriquecerse del conocimiento de la palabra del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Gloria a Dios. Así que yo quisiera que abra conmigo su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Y con este texto vamos a desarrollar un tema que Dios puso en mi corazón, hermanos queridos, así usted se sienta. Vamos a hablar sobre la santidad, hermanos queridos, y de lo que Dios requiere, y de lo que Dios nos demanda, y de lo que Dios fundamental dice en su palabra, porque esto no es un pensamiento humano, no es, hermanos queridos, una idea de una institución, sino que esto es un mandato de la palabra de Dios que dejó establecido aquí en la Escritura para que nosotros la podamos aplicar y podamos engrandecer el maravilloso nombre de Jesús. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. A su santa y su gloriosa palabra. Tome su asiento, mi querido hermano. Y como le decía, querido hermano, veníamos mirando un poco en la Escritura de lo que Dios dice, de lo que Dios requiere y de lo que Dios demanda, hermanos queridos, hacia nuestras vidas, de que nosotros podamos vivir una vida santa, pura y agradable delante del Dios del cielo y delante del Dios de la gloria. Amén. Pero nosotros, hermanos queridos, siempre tenemos en nuestra boca y siempre hablamos esa palabra y la pronunciamos en una alabanza cuando leemos un texto, hermanos queridos, o cuando nos referimos a los santos que componen la iglesia, que son los miembros de la iglesia de Dios, hermanos queridos. Pero cuando nosotros estamos queriendo y decimos esas palabras, tomamos verdaderamente conciencia de lo que yo estoy diciendo, de lo que significa esa palabra, de la característica que demanda, hermanos queridos, de las cualidades que tiene que tener un verdadero santo en Cristo Jesús. Porque hoy, hermanos queridos, hermano amado, no se habla sobre la santidad. ¿Sabe por qué no se habla sobre la santidad? Porque lamentablemente hoy, hermanos queridos, hermano amado, es como un tabú, es algo raro, es algo que se dejó de lado, hermanos queridos, la santidad. Y la palabra santidad en el hebreo quiere decir kadosh, hermanos queridos, hermano amado, donde Dios nos deja y nos dice algunas definiciones que nosotros las tenemos que tener clarificadas en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos queridos, porque tenemos un Dios santo. Amén. Santo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y tenemos que tener bien presente. Y la palabra kadosh quiere decir ser santificado, consagrado y dedicado. Y en el griego quiere decir, hermanos queridos, agaismo, que quiere decir consagrado y apartado para Dios. Entonces yo tengo que tener bien clarificado esta palabra de santo y de lo que me requiere.
y de lo que me demanda, hermanos queridos. Así que tengamos bien presente y prestemos bien atención a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Porque primero me habló Dios a mí y yo no me puedo descuidar, porque yo tengo que vivir una vida agradable a Dios del cielo, teniendo una vida santa, pura delante del Dios del cielo. Y tengo que practicar y vivir la santidad, hermanos queridos, hermanos, porque Dios es santo. ¿Cuánto comprenden y entienden que Dios es santo? Y Dios habita en la santidad. Y Dios está en el lugar, hermanos queridos, y se manifiesta donde hay santidad. Y la santidad, hermanos queridos, va relacionada con el temor al Dios del cielo. Porque cuando hay temor, hay reverencia y hay respeto al Dios del cielo y a su palabra. Y se manifiesta y se practica y se vive la santidad. Dios dice, hermano, Dios es santo y es uno de sus atributos. Amén. ¿Sabía usted eso? Entonces, usted me dirá, hermano, ¿qué quiere decir la palabra atributo? ¿Sabe que yo lo voy llevando despacito? No para decirle que tengo un poquito de conocimiento porque sé algo. No. El fin del que va a traer la enseñanza es que al pueblo le quede bien clarificado el tema, la enseñanza o el estudio que se está dando, para que el pueblo primeramente saque el Espíritu Santo todos los errores, todo lo incorrecto, y que le quede el mensaje de Dios para poder ponerlo por obra. Amén. Entonces Dios es santo y es uno de sus atributos. Y nos demanda ser santos, porque es una orden de Dios. ¿Sabe que es un imperativo? No es que si yo quiero, no es que si yo puedo, no es que si tengo ganas. Dios nos demanda a vivir una vida santa y agradable al Dios del cielo y al Dios de la gloria. Amén. Entonces, ¿qué es un atributo de Dios? Y Dios tiene muchos atributos. Y este es un atributo de Dios, hermanos queridos. Y la palabra atributo quiere decir cualidad o característica propia de una persona, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios, nos referimos a cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él. Este Dios tan grande, tan maravilloso, tan glorioso, tiene este gran atributo del cual a nosotros nos dice y nos demanda que tenemos que vivir una vida santa y agradable a Él, apartados para Él, hermanos queridos, dedicados para el Dios del cielo, para el Dios de la gloria, hermanos queridos, para poder tener una vida grata y agradable a Él, teniendo una vida consagrada al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Y ahora vamos a ir clarificando, hermanos queridos, porque hago esta introducción para que a nosotros nos quede bien clarificado lo que quiere decir la palabra santo y que es un atributo de Dios y lo que Dios nos demanda y que es un imperativo y que es una orden de Dios, hermanos queridos, hermanos amados, que nosotros tenemos que poner por obra, hermanos queridos, para poder disfrutar de la relación, de la comunión, de la intimidad y poder entrar al lugar santo, hermanos queridos, a buscar de su rostro, de su presencia, de sus beneficios, hermanos queridos. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo tener comunión con el Dios del cielo si no vivo una vida santificada, hermanos queridos, hermanos amados, porque cuando yo entro, lo primero que Dios me va a decir, cuando yo entro a querer es tener una relación, una intimidad, una comunión, en lo secreto, en la intimidad, lo primero que Dios me va a hacer, me va a decir que arregle mi vida y que no viva de esa vida desagradable delante de Dios y que viva una vida santa y agradable, porque Él es santo, hermanos queridos, y yo entro a un lugar santo cuando tengo una relación y una comunión y una intimidad con el Dios del cielo, con el Dios grande, con el Dios glorioso y poderoso que es el Señor Jesús. Amén. Dios es santo y nos dice en su palabra, hermanos queridos, que seamos santos.
para apartarnos y consagrarnos para Él, apartarnos de todo lo que a Él le desagrada, practicando la santidad, teniendo la característica de un hijo de Dios que practica la santidad, hermanos queridos. Entonces nosotros tenemos que tener bien clarificado de lo que Dios nos está hablando. Quizá a usted le suene muy simple, porque yo no soy un teólogo, no soy un erudito, pero trato de tener, hermanos queridos, una enseñanza donde a usted y a mí, porque a mí ya Dios me habló, a mí Dios me ministró, a Dios ya me asistió, hermanos queridos, y me dejó bien clarificado lo que a Él le agrada y cómo tengo que vivir para poder tener una vida grata y santa. Entonces, hermanos queridos, hermanos amados, tengo que practicar la santidad teniendo las características y las cualidades de un hijo de Dios que fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario para vivir una vida santa y agradable delante del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Amén. Ahora, como cristianos, hermanos queridos, somos adoptados como hijos de Dios y llamados a vivir una vida de cualquier manera, como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos agrada, como a nosotros nos parece. No, hermano, a vivir una vida en santidad delante del Dios del cielo. Porque es, como dijimos recién, es un mandato que nos requiere el Dios del cielo, que nos demanda, que tenemos que practicar, hermanos queridos, que tenemos que aplicar para tener esas características y esas cualidades para agradar al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Entonces, hermanos queridos, hermanos amados, su palabra dice en Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para el propósito que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nosotros tenemos este beneficio, esta bendición, que dice que según nos escogió antes de la fundación del mundo, hermanos queridos, para un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es un requisito, nos demanda que nosotros, sus criaturas, su creación, de lo cual Él más ama, hermanos queridos, nos requiere y ya planificó antes de la fundación del mundo. Y cuando está hablando antes de la fundación del mundo, ya Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar y que iban a ser destituidos de la gloria de Dios, y que iba a entrar el pecado y que iba a entrar la muerte, hermanos queridos, que el enemigo de nuestras almas se iba a revelar, hermanos queridos. Él ya sabía todo, hermanos queridos, hermanos amados. Por eso Dios envió a su Hijo amado Jesucristo, que vino a cumplir el plan y el propósito que Dios tenía hacia el ser humano antes de la fundación del mundo, hermanos queridos, para librarlo de la condenación, para libertarlo de la muerte eterna, hermanos queridos, para libertarlo del castigo eterno, hermanos queridos, hermanos amados, y librarlo de la peor enfermedad que puede tener el ser humano, que es el pecado, hermanos queridos. Y dice que Jesús bajó de su trono, de su gloria, y que padeció y que fue tentado en todo, hermanos queridos, y que Él era un hombre santo. Amén. Santo. Y era la única ofrenda que Dios podía aceptar allá en la cruz del Calvario para que pague
la demanda de la justicia que Dios demandaba. Entonces, antes de la fundación del mundo, hermanos queridos, el propósito del cual Jesús vino, del cual nos libró de la condenación, del cual nos sacó del castigo eterno, es para que nosotros delante de Él caminemos, andemos y vivamos una vida santa y agradable al Dios del cielo, para que nos apartemos de lo que a Dios le desagrada, para que nos apartemos del pecado, para que nos apartemos de la inmundicia, para que nos apartemos de todo lo que a Dios le desagrada, para poder, hermanos queridos, estar delante de Él y tener una vida santa y agradable delante del Dios del cielo. No se me va a aburrir en esta noche, ¿no? Porque estos temas no se tocan, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Entre 2 o 3 sábados. Pero es muy profundo este tema y es muy lindo porque nos advierte a nosotros que quizás nos estamos descuidando. Porque pensamos que sí, vengo a la iglesia, sí, leo un poco la escritura, sí, oro, sí, no me pierdo ningún culto, pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás aplicando lo que estás leyendo? ¿Estás caminando en temor, hermanos queridos? Porque cuando hay temor hay reverencia, y cuando hay reverencia hay sumisión y hay sujeción a la palabra de Dios, y la aplicamos y la practicamos, hermanos queridos, para poder agradar al Dios del cielo. Estamos viviendo una vida santa y agradable delante del Dios del cielo, porque dice que Él, hermanos queridos, Él lo preparó, hermanos, antes de la fundación del mundo. Y acá cuando dice antes de la fundación del mundo, ya Él lo planificó, y la palabra para quiere decir que es una proposición, que ese era el propósito para el cual lo hizo, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante del Dios del cielo, delante del Dios de la gloria. Porque sabemos que su atributo, hermanos queridos, sabemos, hermanos queridos, hermano amado, que Él es santo y que tiene esa característica y esa naturaleza, hermanos queridos, hermano amado. Por eso Él detesta el pecado, por eso no se relaciona con el pecado, hermanos queridos. Por eso Dios no negocia como los ministros, como las instituciones de estos tiempos, hermanos queridos, y acarician el pecado, la inmundicia, la inmoralidad. No, porque Él, hermanos queridos, tiene la esencia, la naturaleza de ser santo, 3 veces santo, y así le exige y así le dice a su iglesia querida y amada, hermanos queridos, hermano amado, que viva, que camine una vida en santidad solamente para poder agradarle al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Y como nos enseña esto, hermanos queridos, hoy vemos, hermanos amados, en muchos lugares, hermanos queridos, que en vez de manifestarse la santidad, hermanos queridos, el temor de Dios y de vivir y tener las cualidades y las características de una persona santa, hermanos queridos, agradando al Dios del cielo, hermano amado, en vez de haber santidad, hay libertinaje. Porque no se enseña la Escritura. Porque ¿sabe qué, hermanos queridos? No es que yo vengo a querer imponerle. No es que yo vengo a decirle algo que se me iluminó y que lo escribí en un papel y se lo vengo a comentar. No, no. Esto fue escrito por hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Y esto es Dios mismo hablando a su pueblo, hermanos queridos, demandándole, diciéndole y dándole una orden para que nosotros vivamos una vida santa y agradable delante del Dios del cielo. O sea, esto es parte de la vida del cristiano, del que sigue a Jesús, para poder agradarle y poder tener una vida agradable delante de Él en santidad. Pero hoy vemos, hermanos queridos, que no se practica, que no se enseña. ¿Y por qué no se practica? Usted se preguntó, ¿por qué no se enseña?
Porque muchas veces, hermanos queridos, en los lugares donde dicen que está Dios, donde dice que está su pueblo, su iglesia, hermanos queridos, no se habla su palabra, que es la mayor autoridad para la iglesia, para que la iglesia pueda caminar, andar y vivir como Dios demanda en su palabra y poder cumplir todo lo que Dios nos demanda en su palabra para poder agradarle. No se habla. Y donde no se habla no está el Espíritu Santo de Dios. Y donde no está el Espíritu Santo de Dios no hay resultado. Entonces, en esos lugares, hermanos queridos, está la permisidad, está la inmundicia, está la tolerancia y reina el pecado, hermanos queridos. Porque no se habla la Escritura. Pero nosotros damos gracias a Dios que en este lugar hay hombres de Dios que temen a Dios, que nos aman la palabra, que tocan estos temas. Si usted recuerda el cierre, hermanos queridos, del aniversario fue: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y fue bien clarificado el mensaje y actual y de lo que está aconteciendo y lo que está pasando, hermanos queridos. Por eso nosotros tenemos que comprender y entender que usted está en un lugar donde Dios lo plantó y donde le están transmitiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios hoy le está hablando que tiene que vivir y que tiene que tener las características y las cualidades de la cual Dios nos demanda para que tengamos una vida santa, para poder practicarla, hermanos queridos, para que Dios pueda vivir y morar en nuestro cuerpo, hermanos queridos, hermanos amados, que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos que vivir una vida santa, agradable al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Entonces ese es el propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante del Dios del cielo, delante del Señor Jesucristo Santo. Dice que Él está mirando con sus ojos con llama de fuego, hermanos queridos. Él está ahí en su trono y está observando tu andar, tu caminar, mi andar, mi caminar. El pastor no te ve, los ministros no te ve, los hermanos no te ve, pero lo que tú haces, hermanos queridos, a escondida, el Dios del cielo lo sabe, lo conoce, lo ve todo y a Él nada se le escapa. Por eso, hermanos queridos, no tenemos que temerle a los hombres, hermanos queridos, hermanos amados. Al único que tenemos que temer para poder ser reverentes, hermanos queridos, y respetarlo, es al Dios del cielo y tener una vida santa y agradable delante de Él. ¿Cuántos van a ser hombres y mujeres santos, temiéndole al Dios del cielo, hermanos queridos? Es un desafío. Pero lo tenemos que vivir y hacer. Y Dios nos llama. Y nos llama y nos saca. Y usted fíjese, ¿no? Porque siempre nosotros recurrimos primero a los beneficios que Dios tiene para nosotros. Pero ¿y a las demandas? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos demanda? Siempre queremos esto, siempre le pedimos esto, siempre por el que estamos enfermos, porque estamos... Y está bien todo eso. Pero ¿qué pasa con lo que Dios nos demanda? Porque Dios nos llamó, nos sacó de la inmundicia, nos libertó de la condenación. Somos nueva criatura. Ahora somos hijos de Dios. Somos adoptados, injertados en la familia del Dios del cielo. Ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Ahora ya, hermanos queridos, hermanos amados, tenemos la simiente del Dios del cielo, que es Cristo en nosotros, hermanos amigos. Ahora ya más no practicamos el pecado porque Jesús está en nosotros, hermanos queridos. Pero con lo que Dios nos demanda, ¿qué hacemos? ¿Lo aplicamos? ¿Tomamos conciencia, hermanos queridos? Porque si tomaríamos conciencia, nosotros seríamos agradecidos al Dios del cielo. Porque en realidad yo no merezco nada. Usted no merece nada. Sino que nosotros le debemos agradecimiento al Dios del cielo. Le debemos gratitud al Dios del cielo. De lo que Él hizo, de lo que Él hace.
y de lo que Él hará en tu vida y en mi vida. Amén. Y dices, entonces yo tengo que ser agradecido. ¿Y cómo puedo ser agradecido? Temiéndole a Dios y viviendo una vida santa. Santa. ¿Y qué es ser santo? Apartado. ¿Qué es ser santo? Consagrado. ¿Qué es ser santo? Dedicado al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Quizás tú que sos jovencita, tú que eres jovencito, o los matrimonios que son jóvenes, porque la gran mayoría son jóvenes, el único abuelo soy yo acá. Te carguen por tu comportamiento, por tu manera de vivir, de que querés tener una vida agradable y santa y pura delante del Dios del cielo, porque sería ir en contra de la corriente, hermanos queridos, hermano amado. Porque te dirán muchas cosas, eso no te tiene que importar. Lo único que te tiene que importar, lo que Dios dice de ti. Y Dios está mirando y se está agradando de tu vida, que tú estás apartándote, te estás consagrando y te estás dedicando para Dios del cielo, para vivir una vida grata, santa, pura y agradable delante del Dios del cielo, delante del Dios de la gloria. Déjeme decirle, hermano querido, que yo vivía en el mundo una vida desagradable, una vida, hermanos queridos, horrible, hermano amado, de cual siempre el fin, hermanos queridos, hermano amado, cuando llegaba y terminaba el día, era tristeza, desolación, amargura, hermanos queridos, problemas, y no había paz ni calma en mi corazón, y vivía una vida desagradable, inmunda, hermanos queridos, delante del Dios del cielo. Pero cuando Dios me libró de la condenación, cuando Él me llamó, cuando Él me rescató, cuando Él me limpió, hermanos queridos, hermano amado, me dio la paz, hermanos queridos, me renovó mi mente, renovó, hermanos queridos, mi corazón, lo limpió, hermanos queridos, lo cambió, me arrepentí, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos queridos, hermano amado, y ya no vivo como vivía antes, ahora vivo una vida conforme a lo que Dios demanda en su palabra, y vivo en temor y caminando, hermanos queridos, para vivir una vida santa delante de Él, para poder solamente agradarle. Para poder agradarle. Yo no tengo que agradarle a los hombres, ni temerle a los hombres, hermanos queridos. Usted quiere vivir una vida santa. Usted quiere agradar al Dios del cielo, como dice el hermano Daniel, como dice el pastor, como dice el anciano, el presbítero. Acá está, coma la Biblia. Lea la Biblia, estudie la Biblia, no se quede con lo que nosotros hablamos. Usted siga zambulléndose en la Escritura y Dios le va a seguir clarificando y Dios le va a seguir dando y Dios le va a iluminar y le va a dar comprensión. Y ahí el Espíritu Santo va a trabajar en usted, en mí, en mi corazón, en su mente, para que usted y yo podamos vivir una vida santa y agradable, hermanos queridos. Hermano amado, porque su palabra, hermanos queridos, es vida, es poder, hermano amado, que nos refuta a través del Espíritu Santo nuestra falta, nuestro error. Porque hoy los modernistas de estos tiempos le dicen, no pasa nada, tocá así, ministrá así, cantá así. No pasa nada. Dios es amor, solamente Dios mira el corazón. Dios es amor, y me tenían cansado con esa palabra que Dios es amor y todo lo demás. Entonces que le digo, a uno lo agarré ahí de la oreja y le dije, bueno, esto que dice acá lo voy a romper. Esto otro que dice acá lo voy a romper. El contexto que dice acá lo voy a romper porque solamente es amor. Entonces ellos quieren cubrir todo con amor, quieren ser más buenos que Dios. Quieren ellos ser la Biblia, quieren ser ellos la boca de Dios y dictaminar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso no es así. Lo que es correcto es la palabra de Dios. Lo que es correcto es lo que Dios dice y lo que Dios demanda, hermano querido, hermano amado. Y Dios nos dice y nos demanda que para ser buenos cristianos y seguidores de Cristo tenemos que tener características y cualidades de hombres y mujeres santos que teman a Dios y que le quieran agradar para engrandecer su maravilloso nombre. Entonces usted fíjese el orden
y la línea que se lleva en esta institución. Yo lo vi al pastor Osvaldo, al hermano Daniel, al presbítero Jara, cómo llevaban, cómo conducían, porque son conocedores de la Escritura. Y ellos no están aplicando ni están haciendo lo que les parece, les conviene, les gusta o les va a traer algún rédito. Porque eso lo hacen los modernistas que no aplican y que no viven y que no enseñan la Escritura para llegar, hermanos queridos, hermano amado, y tener un rédito que a ellos les conviene, un beneficio. Pero vemos, hermanos queridos, que todavía hay hombres de Dios. Amén. Que aman a Dios, que temen a Dios. Gloria a Dios. Y aunque a ti y a mí, y a ti que estás acá viéndonos por internet, no te guste, no te enojes con nosotros, no te enojes conmigo, no te enojes con los que hablan la verdad, sino que es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo, que te está enseñando para que vivas una vida agradable, porque esto lo demanda el Dios del cielo, de que vivamos una vida santa y agradable delante del Dios del cielo, para que nos presentemos delante de Él sin mancha y sin arruga. Porque cuando nosotros vinimos del mundo, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados y en delitos, viviendo una vida desagradable delante del Dios del cielo, sin Dios, destituidos de la presencia de Dios, destituidos de su gloria, condenados a la muerte eterna, hermanos queridos. Pero para que nosotros, hermanos queridos, podamos tener una posición de ser santos, Jesús tuvo que venir y pagar la demanda que Dios demandaba de esa justicia. Y Él abrogó por nosotros. Y Él murió en la cruz del Calvario pagando lo que Dios demandaba. Y a través de la obra redentora de Cristo Jesús, Dios nos ve santos. No por nuestras obras, no porque nosotros los merezcamos, hermanos queridos, sino porque Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Redentor, que nos rescató de la esclavitud del pecado. Nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y escuche, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, querido hermano, que Él nos llamó y nos salvó con llamamiento santo. Es un llamamiento que nos llama a que vivamos una vida santa y agradable. ¿Y sabe qué? Tengamos bien presente que estamos tocando este tema, hermanos queridos, porque hoy se brilla por la ausencia hombres y mujeres que vivan en santidad. ¿Y sabe qué? El enemigo de nuestras almas, el diablo, sabe y conoce al que anda en santidad y al que anda en pecado y mal delante de la presencia de Dios. Y a él no le importa la credencial, no le importa el nombre de la institución. Mire, le voy a contar un testimonio. Había un endemoniado por allá por una filial en Córdoba, y se fue el pastor Pascual Crudo con un presbítero, y estaba todo atado el endemoniado, y dice que los llamaron y fueron estos hombres de Dios. Y cuando llegan a la puerta,
el pastor Pascual Crudo se detiene y le dice, anda a orar por él. Dice, anda hermano, orá por él. Y este hombre, ya engañado por Satanás, con falta de temor, viviendo una vida en pecado y desagradable delante de Dios, fue pensando que todo esto es un juego, pensando que puede vivir y andar como a él le gusta y como a él le agrada, pensando que puede engañar a Dios y todo es permitido por Dios. Este hombre fue y se acercaba al endemoniado. Y el endemoniado le dijo, ¿y vos me querés venir a echar afuera? Porque tu vida está así, Santo de Jesús. así, Amén. así y así. Entonces, esto no es un juego, querido hermano. Temamos y vivamos y cumplamos lo que Dios nos demanda, esforzándonos, hermanos queridos, dejándonos que el Espíritu Santo nos dirija para poder vivir una vida santa en el temor de Dios, respetándolo, hermanos queridos, para que pueda ser su nombre glorificado. Porque el diablo no le teme, hermanos queridos, a los que andan saltando, los que andan gritando, los que andan corriendo, hermanos queridos, a los que toman el nombre de Dios en vano. No. A eso el diablo no le teme, hermanos queridos, hermano. El diablo le teme a hombres y mujeres santos, que Dios habita en ellos, hermanos queridos, y su presencia está en ellos, y viven para temer al Dios del cielo y tener una vida agradable y vivir en santidad. Porque después, hermanos queridos, cuando el diablo lo reprendió a este ministro que salió avergonzado, hermanos queridos, de ese momento, de esa situación, hermanos queridos, de cual él quedó abatido, entró este hombre de Dios, hermanos queridos, el hermano Pascual Crudo, hermanos queridos, y a medida que se iba acercando, hermanos queridos, ese demonio que estaba ahí decía, ese hombre no, me quemo, y era Dios en ese hombre, y ese hombre manifestando y viviendo en santidad delante de la presencia del Dios del cielo. Por eso, en esta noche, querido hermano, querida hermana, yo te insto, hermano querido, a que vivamos una vida agradable del Dios del cielo. El enemigo conoce mi andar, el enemigo conoce tu andar, el enemigo conoce tu vida, el enemigo conoce lo que tú haces, lo que yo hago, lo que tú ves, lo que tú estás hurgueteando en el teléfono, en la tele, donde estás allá escondido, pensando que Dios no te ve, pero el Dios del cielo te está viendo. Y ten cuidado, tengamos cuidado. Y tú que me miras por internet, tengamos cuidado de la vida que vivimos delante del Dios del cielo, delante del Dios de la gloria. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Y esto yo no te lo estoy diciendo para que vos ahora, ¿escuchaste lo que dijo el hermano? Dios no está mirando. No sé, pongámonos una capucha, pongámonos una bolsa en la cabeza. No, ese no es el temor que vos tenés que practicar, que yo tengo que practicar. Es entender que Dios está ahí sí mirando. Pero no es un Dios que te quiere matar, que te quiere asesinar. No, te está mirando, no está mirando. Que nosotros podamos entender y tener bien clarificado que el verdadero temor de Dios es la reverencia a Dios y el absoluto respeto al Dios del cielo y a su santidad. Aleluya. Entonces Él nos exige, Él nos demanda. Y nosotros como pueblo obediente, nosotros como ministros, hermanos queridos, porque yo soy igual que usted como un ser humano. Amén. Y yo no estoy exento, yo no tengo coronita, ¿eh? Vos, Andresito, porque fuiste ordenado para ministro, no pasa nada, vos podés vivir así nomás, vos podés hacer lo que quieras. No. Quizás usted lo habrá visto, lo habrá escuchado, o otros hermanos que son de otra congregación le habrán comentado, che, mirá, ¿cómo puede ser? Mi pastor se separó de su mujer porque tomó como la excusa de que ya era una viejita y se agarró una jovencita.
Y él dice, no, porque dice, no toquéis al ungido de Jehová. Otro texto que lo sacan de contexto, hermanos queridos, y del cual ya me tienen cansado. Cuando Dios le dejó y le dio la oportunidad para que lo mate a Saúl, dice que David se turbó y dice que no toquéis al ungido de Jehová, y después creo que habla en el Salmo 105 ese texto. Pero ¿sabe de lo que está hablando? Está hablando de que no toquéis al ungido de Jehová. O sea, en ese caso era que David no tenía que asesinarlo. Pero en el caso nuestro es que nosotros no podemos ir a pegarle, a agredirle, a matarlo, a cuchillarlo. Pero ellos lo toman, estos modernistas lo toman, que a ellos no se les puede decir nada, que ellos, claro, que ellos son los meros, que si vos me venís a decir algo, yo soy el ungido, te va a caer una maldición. Y están maldiciendo al pueblo, están condicionando, y le hacen que le tema al hombre, el cual el hombre, hermano querido, hermano amado, es un pecador, hermanos queridos, y por la misericordia de Dios estamos parados detrás de los púlpitos y podemos ser mensajeros de Dios por la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos ese placer, esa honra, ese beneficio, hermano querido, hermano amado, que es lo mejor que pudimos adquirir aquí en la tierra, de poder ser hombres de Dios que llevan el mensaje. Pero estos sinvergüenza, hermanos queridos, se creen que son Dios, hermanos queridos, que se creen que son el vicario, hermanos queridos, hermanos amados. Pero no es así, hermanos queridos, hermano amado, no es así. Tanto como para usted, tanto como para los ministros, si están mal delante de Dios y no viven una vida agradable y no viven en santidad delante de Dios, Dios lo está mirando, hermanos queridos, y saldrá a la luz su inmundicia, su inmoralidad y su vida desagradable que están viviendo delante del Dios del cielo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hablamos de la santidad de Dios, que es un atributo y que tiene cualidades y características, hermanos queridos. ¿Y sabe qué? Dios no negocia con el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Y fíjese usted que empezó la rebelión en el cielo cuando se rebeló y quiso ser como Dios, el enemigo de nuestras almas, y ya Dios, hermanos queridos, lo expulsó, hermanos queridos, y ya Dios, hermanos queridos, le dio un principio y le dio un fin, porque el príncipe de este mundo ya está derrotado y ya está juzgado. Está esperando su condenación por rebelarse contra el santo, contra el glorioso, contra el majestuoso, contra el Dios del cielo, contra el Dios de la gloria. ¡Aleluya! Entonces no nos dejemos engañar. Vivamos una vida santa y agradable. Y perdóneme, pero Dios pone esto en mi corazón. Si usted y yo estamos viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, si estamos viendo cosas desagradables o haciendo cosas desagradables delante de Dios, hoy es el día que te puedes arrepentir para vivir una vida apartada, agradable delante del Dios del cielo y temerle, hermanos queridos, y poder tener cualidad y características de un verdadero hijo de Dios que vive en santidad para agradar a su Señor. Y esto no es un juego, hermanos queridos. No es un juego. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en cuenta, bien presente, bien clarificado. Y en esta noche Dios nos está haciendo entender, hermanos queridos. ¿Sabe que, bueno, antes de estar acá con ustedes y ya ser parte de la institución, me iba para todos lados? Y no escuchaba un mensaje sobre la santidad y aunque le metan un poquito, nada. Y todo era permisidad, y todo era liviandad, y todo era un mensaje, hermanos queridos, lisonjero, para agradar y satisfacer los deseos de la carne. Y por allá se escuchaban, amén, aleluya, ese es mi predicador. Y claro, el otro estaba viviendo como le gustaba, como le agradaba, hermanos queridos, y no se manifestaba la presencia de Dios, sino que era puro sentimiento, hermanos queridos.
y en el lugar que no se predica la palabra no estaba el Espíritu Santo, y la persona solamente hablaba un mensaje que le agradaba a la persona para amontonar gente, hermanos queridos. Amén. Pero nosotros no estamos para amontonar gente, nosotros estamos para obedecer a Dios, y Dios nos mandó en este día, en este momento, hermanos queridos, a predicar sobre la santidad, para que la iglesia que va a ser arrebatada, para que la iglesia que va a entrar al cielo, que no va a entrar ninguno inmundo allá en el cielo, hermanos queridos, pueda partir de aquí en esta tierra en una vida santa y agradable delante del Dios del cielo. ¿Sabe por qué te digo esto, querido hermano? Porque la vida tú no la tienes comprada, porque no es tuya la vida del Dios del cielo. Yo estoy predicando, hermanos queridos, pero mañana no sé si se abrirán mis ojos, hermanos queridos, hermano amado. Yo puedo acostarme y mañana puedo partir, pero yo quiero partir temiendo a Dios, viviendo una vida en santidad, para poder entrar allá al cielo y poder gozarme en la eternidad con el Cristo de la gloria. Había una hermana, y muchas veces siempre pensamos, no, porque yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de aquello. Y el don es un servicio, es algo que Dios te regala. Amén. Pero no te salva. Amén. No te hace santo el don. Amén. Entonces estamos confundidos, ¿vio? No, porque yo hablo de parte de Dios. Y yo lo analizo eso. ¿Y saben una de las cosas que yo le dije al Señor? Le digo, Señor, si me vas a enviar un profeta para que me hable de parte de Dios. Pues yo se lo dije así a Dios. Y quizá hice mal, o usted me dirá, o después me dirá usted, patrón. Pero si viene alguno de estos payasos, ahí nomás lo barajo yo. Porque yo entiendo, hermanos queridos, que esa persona no tiene temor de Dios. Amén. Entonces, que esa persona no conoció a Dios, que no estuvo en los secretos de Dios. Que Dios no le dijo nada, que es la persona. Y yo he visto mucho de eso. Y ya venían a los que tenían plata, a los parientes, a la cúpula para acomodarse, para que le den una buena ofrenda. Me cansé de eso yo. Entonces, el don nos salva, hermanos queridos. Amén. Es el obedecer. Gloria a Dios. Lo que dice en su palabra y lo que Dios nos demanda. Amén. Y acá hay algo que Dios nos está demandando. Y de que es vivir una vida santa y agradable delante del Dios del cielo, delante del Dios de la gloria. Había una hermana, hermanos queridos, que Dios la utilizaba de una manera tremenda. Y lo que hablaba se cumplía. Y lo que hablaba, tremenda. Y cuando hablaba, hermanos queridos, se sentía la presencia de Dios. Y percibías que era Dios hablando a través de la boca de esta hermana. Y resulta que esta hermana se le habrá subido el humo a la cabeza, se habrá mareado un poquito, le subió la arrogancia, la soberbia, y agarró e hizo una carta y calumnió contra un ministro de Dios. Y era un hombre de testimonio y hombre santo delante de la presencia de Dios. Amén. Y sabe que Gloria. Ella había calumniado, había mentido. Gloria al Señor, aleluya. Y ella estaba por partir. Y la viene a ver el pastor Pascual Crudo. Y dice que la hermana estaba atormentada. Atormentada estaba la hermana. Me vienen a buscar los demonios. ¿A dónde está Juancito? Juancito, ¿qué es esto? Que le tengo que decir algo. ¿Qué le tiene que decir, hermana? No, porque yo le calumnié. Porque todo lo que dije ahí en esa carta es mentira. Porque esto, que el otro. ¿Dónde está, hermana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gritaba la hermana. ¿Dónde está? Me vienen a buscar los demonios. Y dice, hermana, ya es tarde. Ese varón partió a la presencia de Dios. Cuidado, si Dios te dio dones. Amén. Cuidado. Usalo con temor, con reverencia. Cuidado, querido hermano, porque el don nos salva.
Y muchas veces creemos que lo estamos usando para Dios y lo estamos usando para el diablo, hermanos queridos. Pero que en esta noche nosotros podamos comprender y temer al Dios del cielo y poder usar ese don para edificación, para exhortación, hermano querido, y para consolación de la iglesia en Cristo Jesús, hermano querido, y para poder engrandecer el nombre del Dios del cielo, el nombre del Dios de la gloria. Grande eres mi Dios. Y acá me confirmaron cuando hablé con Daniel, que el pastor también lo sabe. Estábamos en la casa de un pastor allá en Merlo. Y nos contaba una situación que aconteció en un evento ahí en Merlo. Y dice que era un evento grande, hermanos queridos, y este pastor ve a un muchacho provinciano del Chaco, que usted ya debe saber quién es, que era un hombre de Dios, que vivía en santidad y que Dios le hablaba y no hablaba suavecito. Y dice que le dan el púlpito, le dice, pastor, dile que es un hombre de Dios. Y vio cómo son los provincianos, ya lo tuvimos al chaqueño acá, en el aniversario. Pasivos, tienen otra vida, son más tranquilos. Y este hombre estaba agradeciendo y dice que se da vuelta y al que dirigía el evento le dice, hermano, ¿vos le conocés a ese hombre? Y él, hermano, sí, sí. ¿Vio? Gloria a Dios. Las apariencias. Amén. Y otra vez el chaqueño ahí, hermano, ¿vos le conocés a ese hombre? Y el hermano ya empezó a dudar, ¿vio? Sí. Y por tercera vez dice, hermano, ¿vos estás seguro que le conoces a ese hombre? Y ya, creo que sí, no sé. Y este hombre se da vuelta y le dice, hace 2 años que te vengo hablando que te tenés que arrepentir de tu pecado de adulterio. Se pegó la vuelta, ese hombre se tiró ahí. No sé cómo andará, cómo vivirá. Pero el don se usa de parte de Dios. Amén. Y cuando nosotros vemos que es usado de parte de Dios y vemos estos casos, es porque también lo habla y lo dice en la Escritura. Se dice algunos comentaristas que cuando Natán le descubre, le desnuda de parte de Dios el pecado a David, dice que fue aparentemente después de los 2 años. Entonces, ahí está la palabra esa que podemos decir, que Dios es grande en misericordia y tardo en su ira. Entonces Dios espera que la persona se arrepienta, que venga y confiese de lo desagradable que está viviendo, de lo malo que está haciendo, para arrepentirse, apartarse de lo malo y desagradable, como dice la Escritura. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice que va a alcanzar? Misericordia. Entonces, Dios es bueno y es justo. Y Él es el único que sabe hacer todas las cosas correctamente, hermanos queridos. Entonces, podemos comprender, podemos entender y podemos nosotros discernir, como lo está diciendo aquí en su palabra, y los ejemplos que ponemos acá en su palabra, hermanos queridos, y en los tiempos actuales que estamos viviendo, que Dios está diciéndole al hombre, a la mujer, al cristiano, al nuevo nacido, al seguidor de Jesús, que vive una vida santa y agradable delante de Dios. Gloria a Dios. Perdóneme, hermano, capaz que usted quería, no sé, una enseñanza sobre Dios te bendiga, pero el pastor, el primero que lo iba a sacar volando le va a ser el pastor. Pero no, es importante, es bueno, hermanos queridos, que nosotros recordemos lo que Dios nos demanda. Amén. De cual nos demanda la santidad para que nosotros la vivamos y la practiquemos y para que nosotros no nos olvidemos. Gloria a Dios. Amén. ¿Entiendes? Porque nuestros seres queridos, que ya no tenemos más, hermanos, pastores, ministros, parte de la familia y del cuerpo de Cristo, algunos ya partieron y están en la presencia de Dios y ellos se nos adelantaron, pero nosotros seguimos caminando aquí en esta tierra, del cual tenemos que aplicar y vivir lo que Dios nos demanda en su palabra, hermanos queridos.
Y tenemos el beneficio, hermanos queridos, que Dios nos llamó, hermanos queridos, con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos, hermanos queridos. Y tenemos el beneficio de que somos adoptados en Cristo Jesús, hermanos queridos. Mire qué beneficio. Entonces se va clarificando y Dios cada vez nos va encerrando más. Te acaricia, te quiere, te ama, te mima, te cuida, te advierte, hermanos queridos. Y acá nos dice que nosotros, hermanos queridos, somos adoptados, ahora somos hijos de Dios. Fuimos injertados en el verdadero olivo, hermanos queridos, hermano amado. Ahora somos parte de la familia, del pueblo, del Dios del cielo, hermanos queridos. ¿Cómo nosotros no obedecerle de vivir una vida santa y agradable por todos los beneficios que Dios tiene hacia nuestra vida, hermanos queridos? Su palabra dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Qué lindo, hermanos queridos. Tengo un Padre celestial. Tengo una familia en Cristo Jesús, hermanos queridos. Y tengo un Padre, hermanos queridos, que es santo. Y yo como hijo, como seguidor de Cristo, como cristiano, como nueva criatura, como regenerado, hermanos queridos, y que el Espíritu Santo vive y reina en mí, tengo que vivir una vida santa y agradable al Dios del cielo y al Dios de la gloria. Y soy un cristiano. ¿Y un cristiano? ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? Seguidor de mis propios pensamientos e ideas. No, ese es una secta, seguidor de hombre. Ese es como la secta de los nicolaitas, seguidor de hombre. No, yo no tengo que seguir a ningún hombre. No tengo que imitar a ningún hombre. Yo soy seguidor de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo sigo a Cristo Jesús? Estudiando, aprendiendo, adquiriendo el conocimiento, viniendo como usted vino y que se esforzó, hermanos queridos, a los cultos de enseñanza, hermanos queridos, y usted adquiere el conocimiento de la palabra de Dios, y usted presta atención y escucha la voz de Dios, de lo cual le va enseñando y le va clarificando, para que usted entienda lo que Él demanda y requiere. Y en este caso estamos hablando sobre lo que Dios demanda de nosotros, en gratitud a Él, en obediencia, hermanos queridos, de que tengamos una vida santa delante de Él. Amén. Vivir una vida agradable a Dios. ¿Como hijos qué? ¿Desobedientes? No, como hijo obediente, hermano querido. Y su palabra dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque la iglesia tradicional, ¿vio? Ellos tienen su santo en una imagen, en un hombre que supuestamente partió y supuestamente ellos tienen las características y las cualidades de que era una persona santa y le hacen un cuadro y le hacen una estatua. Pero eso a mí la Escritura no me dice, porque esa gente vive en desobediencia. Y la Escritura me dice, como hijo obediente, como hijo obediente. Santo de Jesús. Yo para ser una persona santa y tener la característica de un cristiano que practica la santidad, tengo que ser obediente. Amén. Obediente. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos de sumisión. Hablamos de rendición, hablamos que no tenemos voluntad. Y el obediente obedece a la palabra de Dios. Y cuando obedece a la palabra de Dios, empieza a comprender y a entender lo que Dios demanda.
Y lo va haciendo progresivamente, hermanos queridos, en el orden que Dios demanda. Yo no puedo decir que vivo y soy obediente, hermanos queridos, y que vivo una vida en santidad cuando soy un maleducado, cuando soy un arrogante, cuando soy un impulsivo, cuando soy un altivo, cuando soy un soberbio, cuando soy un irrespetuoso. No, dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Eso lo hacíamos antes, cuando estábamos en el mundo, cuando vivíamos sin Dios, cuando estábamos en nuestra ignorancia, hermano, cuando estábamos sometidos al príncipe de este mundo. Eso lo hacíamos antes, cuando el diablo hacía lo que quería con nosotros, hermanos queridos. Pero ahora no. Ahora estamos sometidos al señorío de Cristo. Amén. Ahora fuimos trasladados de la potestad de Satanás, hermano querido, a la gloria en Cristo Jesús, hermano amado. Ahora fueron rotas las cadenas, ahora ya no estamos más sometidos, ahora ya no somos más hijos de ira, hermanos queridos, ahora más ya no estamos más condenados, ahora tenemos la libertad en Cristo Jesús para obedecer su palabra y vivir una vida agradable delante de Él, como hijos queridos y amados, obedeciendo a su Padre, viviendo en santidad para poder agradar a aquel que nos llamó con ese llamamiento santo, para presentarnos delante de Él, hermanos queridos, sin mancha y sin arruga, teniendo una vida agradable delante de Él. ¡Qué silencio que hay! Pero gloria a Dios, me decía mi pastor, vos seguís enseñando, seguís predicando que la espada está entrando. Así que, queridos hermanos, vivir una vida agradable a Dios. Y no como antes, porque ya no ignoramos, ya no somos ignorantes. Ahora tenemos la luz en Cristo Jesús. Ahora sabemos, ahora tenemos la Escritura, ahora tenemos al pastor, a los hombres de Dios que nos preceden y nos transmiten el conocimiento. Ahora nos enseñan la palabra, ahora hay luz, ahora hay entendimiento. Y aquel que no obedece, que no presta atención, que no escucha la voz de Dios, que no se deja enseñar, que no es un aprendiz, hermanos queridos, que no quiere ser un discípulo, que no quiere ser, hermanos queridos, un seguidor de Cristo Jesús, no es un obediente, sino que es un rebelde. Amén. Que se rebela contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra la palabra. No se rebela con nosotros. Si el que me está escuchando, no hace lo que Dios dice, el problema no lo va a tener conmigo. El problema no lo va a tener con el pastor, porque el pastor obedeció, los ministros obedecieron, el predicador de turno obedeció lo que Dios le dijo que haga, que hable. No van a tener, el problema lo vamos a tener con el Dios del cielo, con el Dios de la gloria. Y Él nos dice y nos demanda, sino como aquel que os llamó, que es santo, sed también vosotros santo. En algunas cosas, en lo que me gusta a mí, en lo que me conviene. Escuchaba yo matrimonios que no conocen a Dios, ¿no? Y esos son sus valores, sus principios. Y ellos decían, yo le hablaba y le decía lo que era correcto y ellos me decían, no, yo la quiero a mi esposa, dice, yo la amo, para mí es. Nunca quise y amé tanto a esta persona como otra, dice. Pero ahora me estoy tirando una cañita al aire, dice acá con otra chica, dice, porque ese para pasar un momento. Esos son los valores y los principios que tienen el mundo. Pero a nosotros nos habla Dios de tener un matrimonio santo, amén, puro, de que yo tengo que amar a mi cónyuge, hermanos queridos, y ella a mí, y que ya no somos uno, sino que somos... ya no somos dos, sino que somos uno en Cristo Jesús. Y si yo la lastimo a ella, me estoy lastimando a mí mismo. Y si ella me lastima a mí, ella se está lastimando a mí mismo. Sino que aquel que os llamó es santo, también vosotros.
sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. Entonces, esto no es psicología, esto no es filosofía, esto no es un humanismo, esto no es algo que nosotros venimos a inventar o a imponer, sino que es escrito y está revelado. Y es el Espíritu de Dios que te habla y que me habla de parte del Dios del cielo. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Póngase de pie en esta noche. Y queremos hacer una oración, hermano querido, por usted. Y si Dios hoy te ha hablado y no estás viviendo una vida agradable delante de Dios, y no estás teniendo las cualidades, las características de un cristiano que vive en santidad para agradar al Dios del cielo, y estás viviendo una vida hipócrita, desagradable, actuando o aparentando, pensando que Dios no lo sabe, no lo conoce, yo te invito en esta noche que aquellos que quieran ser asistidos y ministrados por los ministros, pasen aquí adelante, hermanos queridos, que vamos a estar orando por cada uno de ustedes, hermanos queridos. Y tú que me escuchas en el otro lado, en el internet, si estás viviendo una vida desagradable delante del Dios del cielo, este es el momento para que tomes una decisión. Este es el momento para que te arrepientas, te apartes del pecado, de lo desagradable, de lo inmundo, y puedas vivir una vida apartada, consagrada y dedicada al Dios del cielo. Vamos a estar orando, hermano querido.